Perfecto. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestra clase. Muy bien, al final me pueden hacer las preguntas que ustedes, las dudas que puedan tener sobre el tema, ¿ya? Muy bien, estos son los puntos que vamos a tocar, ¿ya? Específicamente, todo lo que concerniente a esta patología renal final, ¿no? Es importante recalcar que el riñón tiene componentes importantes como son los glomérulos, los túbulos, el intersticio y los vasos. Cualquier patología crónica que afecte cualquiera de estos componentes me va a llevar hacia la enfermedad renal crónica, ¿ya? El concepto de enfermedad renal crónica es nuevo, es actual, no tan nuevo, ¿ya? Viene a partir del 2000 más o menos, pero antiguamente se hablaba de insuficiencia renal crónica. Pero yo puedo tener una enfermedad renal crónica y mi riñón todavía ser suficiente. Entonces, hablábamos de insuficiencia y hasta ahora, cuando la depuración es menos de 60 mililitros por minuto, o la tasa del filtrado glomerular. Menos del 60% de la función del riñón, ¿ya? Entonces, primeramente tenemos que definir lo que es enfermedad renal crónica. Y para esto juega un rol importante el tiempo. Se habla de enfermedad renal crónica a la pérdida gradual y progresiva en el tiempo, más de 3 meses, de las funciones que todos conocemos tiene el riñón. ¿Ya? Entonces, ¿quién hizo la nueva clasificación? Fue la National Kidney Foundation. ¿Ya? Y definió esta clasificación que estamos viendo. Lo clasificó en 5 estadios, ¿ya? Desde el más leve hasta el más grave, que es el estadio 5. Antiguamente se hablaba del estadio 5, no se decía estadio 5, se hablaba de insuficiencia renal crónica terminal. El término terminal pues ya era aparatoso, catastrófico, el final, pues no, acuérdense que incluso en ese tiempo también hablaban de las neoplasias, ya estás en estadio final, ¿no? Donde ya no hay nada que hacer, solamente dar los santos óleos, ¿no? Y así no es, porque uno puede estar con insuficiencia renal en ese en ese estadio terminal, antes mal llamado terminal, y el paciente pues vivía 40, 50 años ya sea en diálisis, hemodiálisis y trasplante. Entonces ya no es tan terminal como pensamos, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha se habla pues de estos 5 estadios. En el estadio, toda esta clasificación la basamos en base a una graduación, ¿no? Y para eso tenemos que calcular la tasa del filtrado glomerular. Esta tasa puede ser, como calculada de diferentes formas, hay diferentes métodos, ¿no? Algunos de repente más específicos, más detallados, pero estas fórmulas generalmente las tenemos a veces en el celular, de forma fácil podemos acceder a ellas, ¿no? Entonces, en ellas pues intervienen varias variables, puede intervenir la urea, puede intervenir la creatinina, puede intervenir el peso, la talla, el género, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros calculamos, y la fórmula más conocida, y siempre les he enseñado, es la de Crocco-Gaul, 140 menos la edad del paciente, todo por el peso, sobre 72 por la creatinina. Esa es la tasa de filtrado. Y si es mujer, todo lo multiplico por 0.85. Entonces, de acuerdo a esa tasa, si yo tengo que el filtrado glomerular es más de 90, yo digo, está en estadio 1. Doctora, pero más de 90 es normal. Acuérdense que la tasa de filtrado glomerular normal es de 80 a 120. Ah, sí pues, pero para yo considerar un enfermo renal crónico, tiene que tener
un daño renal, un parámetro de daño renal. Este daño renal puede ser una alteración en el sedimento de orina, pacientes con hito a repetición. Puede ser una alteración en la imagen, pacientes con, enfermedad poliquística, con un solo riñón, una hipoplasia renal. Alteraciones histológicas en la biopsia, de repente en la biopsia pues tuvo una nefritis intersticial, algún parámetro que hacen que yo considere que es un paciente en riesgo. O puede tener una proteinuria o una hematuria, etc. Entonces, para yo ser clasificado en este primer estadio, sí, pues yo tengo mi función renal normal, pero soy diabética. Entonces ya me clasifico porque ya tengo un daño renal. De repente soy hipertensa, ya me clasifico en este estadio. Sí, pero mi depuración está en 120, sí, pues, pero tengo ese riesgo. Entonces, cuando hicieron esta clasificación, la hicieron basándonos en los riesgos para trabajar de forma temprana y prevenir, pues, que avance la enfermedad. Porque antiguamente solamente se trabajaba cuando el paciente ya estaba en insuficiencia, a partir del estadio 3. En el estadio 2 es igual, hacemos la tasa y encontramos una tasa de filtrado entre 60 y 89, además de estos parámetros de daño renal. A partir del estadio 3, 4 y 5 nos basamos solo en el filtrado glomerular y puede estar acompañado o no de esos parámetros ya mencionados. ¿Ya? En los primeros estadios, como ya se sabe, pues es asintomático. ¿Ya? Y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Ya en el estadio final, vamos a tener, sobre todo en el estadio 5, vamos a tener el famoso síndrome urémico. El síndrome urémico no se va a presentar en el estadio ni 1 ni 2, eso quiero que sepan. El síndrome urémico es la representación clínica de la presencia de las toxinas en la sangre y esto le va a dar esta sintomatología. Entonces, a partir del estadio 3, 4 y 5 ya se denomina insuficiencia renal porque ya el riñón es insuficiente. ¿Ya? Entonces, en general, cuando hablamos de enfermedad renal crónica, hablamos de toda la enfermedad renal crónica. Es igual, ya no se habla de insuficiencia renal aguda, se habla de injuria renal aguda. Los términos han cambiado. Entonces, para saber qué pasa cuando ese riñón no funciona, a ver, vamos a recordar porque nos olvidamos fácilmente. Entonces, ¿qué funciones tiene nuestro riñoncito? Primero, acuérdense que es formadora de la orina y mediante ella se van a eliminar los productos de desecho del metabolismo. Acuérdense que todo lo que comemos se tiene que transformar en energía y en esta transformación, obviamente, pues vamos a crear toxinas, ¿no?, de desecho. Dos, va a regular el volumen de líquido, es decir, pues si estoy con sobrevolemia, obviamente voy a botarlo, eliminarlo por la orina y voy a orinar grandes cantidades. Regula la presión arterial, regula el balance de electrolitos, regula el equilibrio ácido-base. Acuérdense, como les había dicho, todos los alimentos que comemos en esa transformación hacia energía se transforman en ácidos fijos. Y es por eso que el organismo que hace lo neutraliza, ¿no es cierto? Regulación del metabolismo óseo y también tiene una función pues en la producción de la eritropoyetina y la conjugación de la 1,25 dihidroxicolecalciferol. Es importante saber qué es lo que sucede en esta enfermedad renal crónica. Ustedes saben que todos nosotros nacemos con un determinado número de nefronas. ¿Ya? Entonces, a lo largo de la vida o por diferentes factores, ¿no? Pueden ser, pues, estas nefronas se van muriendo, se van dañando. ¿Y qué pasa? Que la nefrona compañera, la vecina que está al costado, ¿qué hace? Trabaja el doble para suplir la función de mi vecina que no está trabajando. Entonces se hipertrofia. ¿Ya? Entonces, al inicio esto es normal, es compensatorio y todo,
pero en el tiempo esta hipertrofia lo que va a causar es hiperfiltración y a la larga esta hiperfiltración va a estimular la liberación de unos elementos que pueden ser macrófagos, linfocitos, fibroblastos, que tienden a esclerosar este riñón. Entonces en el tiempo vamos a tener pues que los glomérulos se van a esclerosar y van a perder la función. ¿Ya? Entonces, para que se desarrollen todo ese mecanismo compensatorio y que, en el momento, pues, en el tiempo ya se hace dañino, obviamente al inicio van a haber una serie de mecanismos. Por ejemplo, acá tenemos la vasodilatación preglomerular, la hipertrofia glomerular, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas alteraciones habíamos dicho que iban a jugar un rol importante en la esclerosis glomerular. Acá tenemos también el papel de la angiotensina fisiopatológicamente y que a la larga pues está esta liberación de angiotensina, ¿es cierto?, producida obviamente por este inicial mecanismo compensatorio. A la larga, miren, va a producir pues acúmulo de proteínas de la matriz extracelular, disminución de la matriz extracelular y a la larga la esclerosis glomerular e intersticial que habíamos mencionado. ¿Ya? Muy bien. Acá estamos viendo la fisiopatología y finalmente pues como de una u otra forma va a haber un daño glomerular, pero no solamente glomerular, ya va a haber un daño intersticial, tubular, o sea, al final vamos a tener un compromiso de todos estos componentes del riñón y a la larga pues la insuficiencia renal crónica. Esta enfermedad se dice que es una enfermedad de salud pública, pero para ser una enfermedad de salud pública tiene que tener dos componentes importantes, ¿no? O es muy frecuente o es muy cara. La frecuencia no es tanta, pero sí es una enfermedad cara. Ustedes saben que la hemodiálisis más o menos está a 400 soles por sesión. Son 3 sesiones por semana, son 1.200 semanales. En 4 semanas son, a ver, 1.200 por 4 son casi 5.000 soles que gasta el paciente o cualquier institución, ya sea de salud o MINSA, en el mantenimiento de ese paciente. Son 5.000 soles que gasta en este procedimiento de hemodiálisis y diálisis peritoneal. Entonces, si bien es cierto, no es frecuente, recontra frecuente, pero sí es bastante cara, ¿ya? Otra cosa importante es lo que se ha visto que cada vez hay más pacientes que dializan. ¿Por qué? Porque vemos que la población se va avejentando. 2, vemos que ustedes saben que con la edad también el riñón se avejenta. A partir de los 40 años, el riñón, la tasa de filtrado disminuye 10 mililitros cada 10 años. Entonces está más propenso, pues, obviamente, a la insuficiencia renal, ¿no? Entonces, vamos a ver también que las enfermedades, la enfermedad pico, la enfermedad más frecuente de enfermedad renal crónica es la diabetes. Y cada vez en el mundo tenemos más diabéticos. Antiguamente los diabéticos se morían temprano, pero ahora cada vez ha mejorado también la terapia para estos pacientes. Entonces, estos pacientes sobreviven más y obviamente más van a llegar hacia la insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, la población de diálisis ha crecido 7% por año. Hay más o menos 1 millón de personas en el mundo en tratamiento. Cuando hablamos de tratamiento de terapias de sustitución renal, hablamos de hemodiálisis, de diálisis peritoneal y hablamos de trasplante. Entonces vemos que el 6 a 7% de la población mundial va a tener enfermedad renal crónica de algún grado. Otro dato importante que es un factor de riesgo de muerte y mortalidad. Es la 12ª causa de muerte. Y de acuerdo al estadio vamos a tener pues la frecuencia. Esta es una lámina bastante antigua, pero en ese tiempo se hacía una proyección de cuántos pacientes se tenían para hemodializar para hemodiálisis.
Y encontramos que ahora, por ejemplo, en el 2021 estamos hablando de 30.000 pacientes en diálisis, en hemodiálisis en nuestro país, en el Perú. Saquen su cuentita, a ver, saquen su multipliquen 30.000 por 5.000 soles mensuales. ¿Cuánto gasta la institución? De esos 30.000, aproximadamente la mitad tienen diálisis por el seguro y la mitad tienen diálisis por el Ministerio de Salud. Cuando hablábamos de cómo graduar al paciente, estratificar al paciente, nos basábamos en la tasa de filtrado glomerular. Acá vemos, miren, vemos las más conocidas, tenemos la MDR. La MDR se basa en la creatinina, en la edad, ¿no? Si es de raza negra o si es mujer, ¿no? Y tienen unos factores que se multiplican. Pero luego apareció el MDR-D6, que tiene 6 factores que intervienen. Aquí se agrega la albúmina y se agrega la urea. Entonces, a más factores intervinientes, se dice que los resultados o los cálculos van a ser un poquito más exactos. Pero para mí el Cockcroft-Gaul es práctico, ¿ya? Sin embargo, tiene sus detractores, ¿no? Luego tenemos esta ecuación también que se puede usar, que es la CKD-EPI. Pero miren, es cada vez más compleja, varía si es hombre, si es mujer, si es de raza negra, si es de raza blanca. Sin embargo, agarramos nuestro celular, ponemos algunos datos del paciente y ya tenemos rápidamente los resultados. Las guías recomiendan que la estimación, obviamente, la más usada es la MDR4, aunque ahora se trabaja bastante con la 6 también. Y obviamente, pues la de Cockcroft-Gaul se desaconseja porque sobreestima el filtrado glomerular conforme avance la enfermedad. En relación a la prevalencia, en el estadio 1 tenemos pues estos porcentajes que estamos viendo. Otra cosa que es importante mencionar, que se acuerdan que les habíamos dicho que las toxinas que se eliminaban por la orina. Bueno, las más conocidas y que ustedes conocen son la urea, y todo el mundo conoce la urea, la creatinina, pero hay otros factores que también se pierden por la orina, o se eliminan. Por ejemplo, los indoles, los escatoles, hormonas, la beta-2 microglobulina también. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes tengan en claro que por la orina eliminamos todas estas toxinas, ¿no? Es por eso que cuando el paciente se hemodializa, la hemodiálisis suple la función del riñón en un 20%. O sea, no es igual que el riñón, o sea, solamente el 20% de estas toxinas van a poder ser eliminadas por esta hemodiálisis. El resto se va a quedar en menos cantidad, pero se va a quedar en el organismo. Y por eso en el tiempo, obviamente, pues van a tener complicaciones estos pacientes. En relación a la etiología, habíamos mencionado que la primera causa, el 40% de mis pacientes diabéticos van a ser insuficiencia renal crónica, ¿no? De todos mis pacientes que están en diálisis, hago un estudio y voy a encontrar que 40 de ellos van a ser diabéticos. O la causa de enfermedad ha sido la diabetes. 27% han sido hipertensos. Las glomerulopatías en un 12 o 13%. La nefritis intersticial en un 4%. El riñón poliquístico en un 3%. Por ejemplo, es interesante porque hace unos, yo tengo ya de nefróloga como unos 25 años. Y en esa época la primera causa eran las glomerulopatías. Y las glomerulopatías, incluso había estudios donde las postinfecciosas tenían un rol preponderante e importante en ese tiempo, ¿no? Ahora han cambiado las estadísticas y ahora en el mundo ya las enfermedades infecciosas no son, bueno, ahora el COVID ha cambiado eso, ¿no? Pero
a la cabeza están las enfermedades metabólicas, el sobrepeso, la diabetes. Yo creo que también con el COVID, yo creo que ahora hay que ver de acá a unos años y hacer una nueva estratificación porque todo va a cambiar. Porque definitivamente ya las infecciosas van a volver a retomar un rol importante porque el HIV también, perdón, el HIV del COVID también puede afectar el riñón. Pero también hablemos de el sedentarismo, ¿no? Que ahora tenemos con estas enfermedades porque todo lo hacemos en casa, y el problema es el sobrepeso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de susceptibilidad, ¿no? E incremento de posibilidad de enfermedad renal crónica? Es decir, yo no soy diabetes, no soy enferma renal, pero tengo factores que hacen que podría yo en algún momento desarrollar este tipo de enfermedad. La edad avanzada. Acuérdense que habíamos hablado del avejentamiento renal. Historia familiar de enfermedad renal crónica. Hay algunas glomerulopatías que son hereditarias, entre ellas la focal y segmentaria. ¿Se acuerdan que hablábamos del número nefronal? ¿No es cierto? A veces y la masa nefronal obviamente disminuida. Si yo soy prematura, voy a nacer con una masa nefronal disminuida y obviamente pues a la larga se va a disparar el tema de la hiperfiltración y la esclerosis. La raza negra, específicamente, se sabe que ellos tienen más predisposición a la hipertensión esencial y a la larga esto también produce algún daño. La diabetes, la obesidad, el nivel socioeconómico bajo. Doctora, ¿pero por qué es el nivel socioeconómico bajo? Hablamos de acceso a salud, ¿no? Los sistemas de servicio de salud. La vez pasada vimos un video con nuestros alumnos, creo que de la rotación anterior, en relación a las enfermedades, las glomerulopatías mesoamericanas, las nefropatías mesoamericanas, que era un video en Costa Rica, donde era un pueblo y la mayoría del pueblo ya tenía enfermedad renal crónica. Y que era un pueblo dedicado a la agricultura, donde trabajaban largas horas en pleno sol, sin acceso al agua, a los líquidos, ¿no? Sin acceso a servicios higiénicos, ¿no? En estas zonas de cultivo, y definitivamente se encontraba que esta población tenía mayor riesgo de esta insuficiencia renal crónica. Entonces este pueblo estaba luchando para que se considere la enfermedad renal crónica como una enfermedad de salud ocupacional, porque era tan frecuente en esta población que consideraban importante clasificarla ahí dentro de estas enfermedades ocupacionales. Cuando hablamos de estas enfermedades, glomerulopatías mesoamericanas o nefropatías mesoamericanas, la etiología no es muy clara, ¿ya? Pero tiene que ver mucho el nivel socioeconómico, ¿no? Primero, falta de acceso a los servicios de salud, donde tú te controles la presión, te controles la diabetes. El tema también son pacientes que tienen que, de repente, el tipo de trabajo, ¿no? Más mecánico, en condiciones no adecuadas, ¿no? Con pleno sol, la deshidratación marcada también, el tema, de repente hay litiasis, más riesgos de litiasis, etcétera, etcétera, ¿no? Más riesgos también de enfermedades infecciosas también, ¿no? Entonces, de una u otra forma, el nivel socioeconómico vemos que influye mucho como patrón de susceptibilidad, ¿no? Luego tenemos cuáles son los factores que inician estos cuadros de enfermedad renal crónica. Tenemos las enfermedades autoinmunes. Acuérdense que las enfermedades autoinmunes generalmente se disparan en personas pues más jóvenes. Acuérdense que tienen que ver mucho con un sistema inmunológico activo, y se va apagando conforme pasen los años, ¿no? ¿Qué más? Infecciones sistémicas también es un factor de riesgo
de enfermedad. Por ejemplo, una infección urinaria a repetición que aparentemente es, se podría decir, frecuente, y si yo no lo controlo en su momento, me puede también llevar a un daño crónico y a la larga la insuficiencia. Una obstrucción de las vías urinarias es bastante frecuente en los cuadros de uropatía obstructiva, sobre todo por problemas prostáticos. También tenemos, ¿se acuerdan que les habíamos dicho que con la edad había más riesgos de insuficiencia renal crónica? Obvio, porque primero por el avejentamiento del riñón, pero aparte porque estos pacientes añosos tienen el uso de polifarmacia, ¿no? Que por el dolor, que para la gastritis, que para mis huesos, y eso también conlleva a uso de nefrotóxicos. Perdón. Ahora, si yo ya tengo mi enfermedad renal crónica, van a haber factores que van a hacer, lo que yo más voy a querer es que se estabilice mi enfermedad y me quede ahí, pero lamentablemente eso es imposible. La enfermedad va a ir avanzando hasta estadios más avanzados y finalmente hasta la diálisis. La velocidad de avance depende mucho de varios factores. ¿Ya? Es por eso, y esos factores el nefrólogo trata de controlarlos. No existe cura para la enfermedad renal crónica, eso ahí siempre hay que ser transparente con el paciente, ni acá, ni en la China, ni en Estados Unidos. No hay cura, porque es una enfermedad crónica. Entonces, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, el hecho que tenga proteinuria y no pueda ser controlada, obviamente la proteinuria de por sí hace que rápidamente vaya hacia la insuficiencia renal crónica y a la diálisis. Entonces yo tengo que controlar esa proteinuria. Si yo tengo enfermedad renal crónica y tengo hipertensión arterial, también rápidamente voy a perder la función renal. Si tengo enfermedad renal crónica y sigo fumando, también va a ser un factor de riesgo de empeoramiento de daño renal. La anemia, la enfermedad cardiovascular, la obesidad. La obesidad porque el pobre riñón con las justas está funcionando y encima pues yo le pongo más peso y obviamente va a hiperfiltrar más y a la larga pues se van a liberar esos factores de esclerosis que ya hemos mencionado. Muy bien. Y una vez que el paciente ya está en diálisis prácticamente o ya está en el estadio 5, en hemodiálisis, vamos a ver que hay factores que hacen que empeore sus riesgos de mortalidad, ¿no? Que tenga mayor riesgo de mortalidad. Por ejemplo, que el paciente no dialice de forma adecuada, que tenga un acceso vascular temporal no definitivo para diálisis, el tema de la anemia que a la larga me va a dar pues una hipertrofia ventricular, esta hipertrofia me puede dar arritmias y eso me puede dar problemas cardíacos, la hipoalbuminemia también, ¿no? Que tiene toda una serie de parámetros de complicación, ¿ya? Y la desnutrición. Acá vemos una lámina donde vemos pues un cuadro en relación a los tipos de glomerulopatías y el tema de la sobrevida del injerto. A ver, demos un ratito. ¿Ven? Miren, en rojo, por ejemplo, si yo tengo enfermedad poliquística, vamos a ver que mi sobrevida va a ser que está con morado, ¿no es cierto? Va a ser menor que si tuviera una nefritis intersticial, por ejemplo. Luego, en relación a la presión arterial, si yo ya tengo mi enfermedad renal crónica, pero aún no controlo mi presión arterial y tengo una presión arterial media mayor de 107, vemos como mi curva de sobrevida baja rápidamente, que si tuviera controlada mi presión. Igual la proteinuria, miren que si yo tengo pues una proteinuria mayor de 3 gramos, miren rapidísimo, voy a perder la función del riñón y voy a entrar a la diálisis. Entonces estos parámetros que ustedes ven, el nefrólogo los tiene que ir controlando en la
consulta, ¿no? Entonces, estos son factores que a la larga van a promover la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, vamos a ver cuál es la sintomatología. Ustedes yo sé que están en semiología y es importante que ustedes conozcan la nosología de las enfermedades para que puedan hacer unidad clínica y obviamente pues indagar, preguntar al paciente, porque el paciente, qué bueno fuera que venga y nos diga pues toda su enfermedad, ¿no? Nos recitara la enfermedad. No, a veces la sintomatología está oculta y hay que estarla sacando con cucharitas al paciente. Entonces, el curso de semiología es saber hacer una buena historia clínica, saber poder ampliar y sobre todo en esos síntomas y signos importantes que pueda traer y de repente que no los traiga y tú buscarlos. Y luego de eso es importante sobre todo tratar de hacer unidad, ¿no? Si viene, por ejemplo, con edema, voy a buscar de dónde es el edema, si hay ortopnea, si hay orina espumosa, de repente si se le hincha la barriga, de repente ascitis, no lo sé, pero la idea es tratar de hacer una unidad clínica. El problema de la enfermedad renal, chicos, es que no da sintomatología. Qué bueno fuera que nos diera sintomatología. Lamentablemente no, es por eso que se trabaja mucho desde la prevención. Cuando ya nos da la sintomatología, ya lamentablemente hay poco o nada que hacer. En el estadio 1 y 2 son asintomáticos. ¿Ya? En el estadio 3, lo más temprano que podemos encontrar de repente es la nicturia, que significa que hay el riñoncito es incapaz de concentrar la orina o diluir la orina, la capacidad de concentrar o diluir la orina. Esa es una pregunta del MIR, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Vamos a tener anemia, al inicio un poquito menos importante y cada vez se va haciendo más importante. En el estadio 4 hablamos de 15 a 29 mililitros por minuto de función renal. Ya acá vamos a encontrar que la creatinina ya se incrementa, la urea también. Es importante, chicos, a veces yo tengo pacientes que han ido a médicos y nunca le han hecho urea y creatinina. Porque el médico cree que tiene que tener una sintomatología florida para yo pedirle urea y creatinina. Y no necesariamente, puede estar el paciente asintomático y tener una urea y creatinina elevada y de repente hace 5 años lo tuvo y yo he podido pues evitar esa progresión de enfermedad y lamentablemente no se hizo, ¿no? Entonces es importante que cada vez que ustedes pudieran hacerle una urea y creatinina cuando esté, es importante que lo hagan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar ya aumento del fósforo, disminución del calcio, ¿ya? Esta es una etapa donde el paciente va a orinar grandes cantidades porque es incapaz de concentrar la orina, porque va a haber, al aumentar la urea, va a haber lo que se llama una diuresis osmótica. Vamos a tener tendencia a la hiponatremia, a la anemia mucho más marcada y la hipertensión arterial. Recuerden que el 95% de los pacientes con enfermedad renal crónica son hipertensos. Y ya luego en el estadio 5, que es el estadio prediálisis, yo puedo tener un estadio 5 o sea, sin dializar y un estadio 5 ya dializando. El estadio 5 sin dializar está a puertas de dializar, ¿no? O sea, en este estadio 5 va a predominar el síndrome urémico, ¿ya? Vamos a encontrar la elevación de urea y creatinina en niveles importantes. La creatinina puede estar de 5 a 14, la urea puede estar a ver, de 150 a 300, etc. Ya vamos a tener una sintomatología aquí florida. Entonces, habíamos dicho que el síndrome urémico es una manifestación clínica sistémica. Vamos a tener un daño, por ejemplo, en el sistema nervioso central, la famosa encefalopatía urémica. Ese paciente
Esto se veía, ahora se ve menos, porque lo que pasa es que no, eso lo vemos en los hospitales, grandes hospitales, lo veíamos en los pacientes, pues en los tópicos de medicina, pero ahora es un poquito más difícil. ¿Por qué? Primero, porque los pacientes tienen acceso, todos los pacientes prácticamente tienen acceso a hemodializar. Antiguamente no, antiguamente solamente los que tenían el seguro social podían hemodializar. Es por eso que de una u otra forma el paciente buscaba la forma de asegurarse en salud. Entonces uno iba a la emergencia y se veía el clásico síndrome urémico, porque eran pacientes pues con estas toxinas bastante marcadas en la sangre, ¿no? Ahora el clásico, ahora podemos encontrar estos síndromes urémicos un poquito más, con una sintomatología un poquito menor, en pacientes que no dializan, por ejemplo, que, a ver, me toca dializar, pero no pude ir porque trabajo, porque mi hijo se graduó, se casó, porque, o sea, por algún tipo de pretexto, yo no fui a mi diálisis o no fui una semana a mi diálisis o perdí el seguro, etcétera, etcétera. Entonces, este paciente no fue a su diálisis y por lo tanto, pues va a tener estos cuadros de uremia. Entonces, ¿cuál es la clínica? Vamos a tener pues la famosa encefalopatía urémica. Va desde lo más leve, como una dificultad en concentrarse, de repente una hipersomnia, una nubilación, puede haber el tema de las asterixis, ¿no? Las polineuropatías periféricas, esos adormecimientos, calambres, ¿no? ¿Qué más? Es bastante común el famoso síndrome de las piernas inquietas, donde el paciente está sentado, pero de la nada, en forma involuntaria, saltan las piernitas, ¿no? Y otra serie de trastornos. En el sistema hematológico, el tema de la anemia, porque ya sabemos que el riñón estimula la producción de la eritropoyetina y si el riñón no funciona, no va a haber esa hormona que estimula la formación de glóbulos rojos. Entonces, estos pacientes pues, generalmente tienen anemias en 6, 7 gramos de hemoglobina. Sin embargo, al ser crónicos, el paciente está con 6 y ustedes ven que camina como si nada. Es por eso que se hace asintomática, o sea, es por eso que no, porque la gente a veces, oye, te veo un poco pálida, sí, pues, ¿no? Pero suben escaleras, caminan, en ese sentido. El otro tema es la disfunción plaquetaria. Si yo le hago una prueba a los pacientes, el número de plaquetas va a ser normal, pero la calidad de las plaquetas sí va a estar alterada y por eso es que ellos tienen tendencia a los sangrados, al equimos de sangrados, por ejemplo, vaginales, ¿no? Etcétera. Y el déficit inmunitario hace que estos pacientes tengan mayor riesgo a las infecciones, porque hay una alteración en la ozonización de estos gérmenes, ¿no? Es por eso que muchos de estos pacientes mueren sépticos, por ejemplo, ¿no? Pero la primera causa de muerte de un paciente con insuficiencia renal crónica son las enfermedades cardiovasculares. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, es un abanico de enfermedades. Por ejemplo, cuando yo digo un desorden vascular cerebral, ya sea isquémico o ya sea hemorrágico, ya estoy hablando de una enfermedad cardiovascular, porque es a nivel vascular. ¿Qué otra causa también? Los infartos, la pericarditis, las arritmias cardíacas, todo eso, sobre todo, el otro tema también, el tema de las paradas cardíacas por hipercalemia, también todo eso son causa de muerte, la primera causa de muerte de los pacientes con insuficiencia renal crónica. Otro tema importante y característico, chicos, siempre es que tienen náuseas y vómitos matutinos. En las mañanas se levantan y tienen unas náuseas y vómitos que se les va desapareciendo en el transcurso del día. Y la acidosis que ellos tienen generalmente hacen que no tengan apetito, ¿ya? Pueden tener hemorragias digestivas. El otro tema también es el prurito, que también no se sabe, se estima que es como no puede formar orina en el tiempo, estas toxinas salen por la piel, ¿no? Y a eso se dice, ¿no? Que por eso pues se produce el prurito
en estos pacientes. Obviamente también hay trastornos hormonales, con trastorno del crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros se recomienda, si yo voy a biopsiar a un paciente es en estadios tempranos. Yo no voy a biopsiar a un paciente ya con estadio hemodiálisis o prediálisis. ¿Por qué? Porque primero que no, la biopsia se da para darle un tratamiento, ¿no? Para ver pronóstico. En este caso ya no voy a poder hacer nada porque ya está en etapa avanzada. Dos, que en etapa avanzada también los riñones se van achicando y la biopsia se hace cada vez más difícil, porque acuérdense que cuando yo tengo una biopsia del riñón, yo lo que quiero, la muestra es del parénquima renal, la corteza que más o menos son 2 centímetros. Entonces, conforme más chiquito, yo voy a tener mayor riesgo de tener una muestra no adecuada, que no sea la corteza y que no me va a aclarar mucho por qué se enfermó este paciente, ¿no? Entonces, a la larga me va a salir esclerosis glomerular y cualquier patología me va a llevar a la esclerosis glomerular. Entonces, de nada me sirve biopsiar al paciente porque no le voy a dar tratamiento, etcétera. Entonces, por eso es que la idea del tratamiento es que se haga de forma cuando el riñón es grande, cuando tengo una buena corteza, para evitar riesgos, porque a más chiquitos probablemente pues el paciente está urémico, la uremia produce sangrado y probablemente pues este riñón sangre y voy a tener pues que hacer una nefrectomía, ¿no? Como complicación. Entonces, en este caso se ha hecho una biopsia de forma temprana y vemos pues acá en esta lámina dos glomérulos. Vemos un glomérulo normal y al otro costado un glomérulo esclerosado, completamente esclerosado. ¿Ya? Pero también van a darse cuenta que no solamente el compromiso es glomerular, hay un compromiso tubular, un compromiso intersticial. En relación al síndrome metabólico y la enfermedad renal crónica, obviamente los pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica pueden presentar una serie de alteraciones metabólicas y nutricionales, ¿no? Vamos a encontrar que estos pacientes van a tener pues el tema de la malnutrición, ¿no? El problema es que en enfermedad renal crónica los pacientes están bajo una dieta muy exigente, donde se les limita las proteínas, porque a más proteínas más uremia. Entonces, no hay un adecuado manejo nutricional en estos pacientes. Y recordar que todo paciente crónico con enfermedad renal crónica es un paciente con una inflamación crónica. ¿Ya? Hay una inflamación crónica, hay un desgaste crónico y por lo tanto la dieta tiene que suplir y considerar ese desgaste. Entonces acá hay una malnutrición que no es bueno para el paciente, ¿no? Entonces, si tenemos una malnutrición, eso va a incrementar el riesgo vascular y va a incrementar el riesgo de enfermedad pues, y muerte por enfermedades cardiovasculares. Esos son los famosos síndromes metabólicos y el tratamiento que se puede dar en estos síndromes metabólicos, ¿no? Por ejemplo, si yo soy obeso y encima soy enfermo renal crónico, obviamente pues sería adecuado manejar la obesidad, ¿no? Pero cuando no es manejable solo con dieta, ya tenemos que usar de repente algunas intervenciones un poquito más exigentes como fármacos y otras cosas, ¿no? Metformina también se usa, no solamente para la obesidad, sino para la diabetes misma. La metformina la utilizamos en estadios tempranos de la enfermedad renal crónica, porque en estadios avanzados puede producir toxicidad, ¿no? Y algunos otros medicamentos, ya lo vamos a ver cuando hagamos terapéutica médica, la dosis van a variar en relación a la tasa del filtrado glomerular y vamos a calcular primero la tasa del filtrado glomerular y de acuerdo a eso o vamos a ampliar
el intervalo de la dosis ya no le voy a dar cada 8 horas, sino cada 12, o de repente ya no le voy a dar 500 cada 8, sino le puedo dar 250 cada 8, por ejemplo. Puede ampliar el intervalo o puede disminuirse la dosis. Entonces, eso es importante en pacientes con enfermedad renal crónica. No le vamos a dar el mismo tratamiento. Ustedes cuando estén en emergencia, por eso generalmente llaman al nefrólogo, porque saben que son pacientes de cuidado, son cristales, donde hay que tener mucho cuidado con el tipo de dieta, hay que tener mucho cuidado con las complicaciones si es que no dializa, etcétera, etcétera. Otro tema importante en los enfermos renales crónicos es el uso de vitamina D, ¿no? En este caso hay una alteración en la hidroxilación de la 1,25 y por lo tanto pues vamos a tener pues alteraciones del metabolismo mineral óseo, ¿no? Esta hipofosfatemia y esta hiperfosfatemia y esta hipocalcemia van a estimular la producción de la paratormona. Y esta paratormona va a sacar calcio de los huesos largos, ¿ya? Con el fin de equilibrar este desbalance. Pero ¿qué sucede? Que saca calcio de los huesos, el hueso se pone pues con mayor riesgo a fracturas, etcétera. Y en algunos casos este calcio se va a precipitar en lugares anómalos, en tejidos anómalos, como por ejemplo en este caso, miren, vemos que en el vaso mismo, cómo se calcifica y hacen toda una ruta a nivel de la arteria poplitea, por ejemplo. Y también este calcio puede precipitarse también en las arterias finales a nivel de piel y miren, producen necrosis finalmente. Eso es lo que llamamos las famosas calcifilaxias. Entonces sabemos que si el fósforo es un detonante, ¿no? Esta hiperfosfatemia, para la estimulación de la paratormona tenemos que ver la forma de disminuir el fósforo en la sangre en estos enfermos renales crónicos avanzados, ¿no? Entonces, más o menos acá, por ejemplo, de acuerdo a la tasa de filtrado, vamos a tener, por ejemplo, si es mayor de 50, no restringo el fósforo, pero si ya tengo una tasa de filtrado entre 15 y 50, ya tengo que restringir el fósforo de la dieta. El problema es que el fósforo está acompañado de las proteínas, ¿no? Entonces, el fósforo también está en la leche, está en los huevos. Entonces, es todo un manejo nutricional que tenemos que hacer en este tipo de pacientes. Y si obviamente ya el filtrado es menor de 15, el paciente está en hemodiálisis, con mucho mayor motivo vamos a tener que someterlo a unas dietas cada vez más exigentes. Habíamos hablado del tema del equilibrio hidroelectrolítico. En este caso sabemos que la pérdida de la función se va a traducir sobre todo en disminución de la producción de orina. Y por lo tanto vamos a tener que el paciente pues va a tener mayor volumen. Por lo tanto, cuando la enfermedad avanza, vamos a tener de repente que hacer uso de los famosos diuréticos, sobre todo en estadio 4, estadio 5. En el estadio 5, prácticamente si use diuréticos no hay respuesta y voy a tener que hemodializar al paciente. Porque el paciente va a estar congestionado, de repente con un edema agudo pulmonar o algún otro tipo de complicación. Habíamos dicho el tema de la acidosis metabólica crónica que tienen estos pacientes por el tema pues de los ácidos fijos que se liberan con los alimentos. Entonces también a más avanzada la enfermedad vamos a tener que hacer uso crónicamente del bicarbonato. Acá vemos, miren, estos pacientes tienen acidosis metabólica de forma crónica. ¿Y qué es lo que produce esta acidosis en la persona? Por ejemplo, pérdida de la masa muscular, disolución de la matriz ósea,
osteopenia, osteomalacia, detención del crecimiento, etcétera, ¿no? Ven como las hormonas también en un medio ácido no se van a liberar de forma adecuada y por lo tanto las complicaciones que vamos a tener sobre todo en niños. Es por eso que en los niños se recomienda el trasplante precoz, ¿no? El otro tema también es el tema de los electrolitos, en este caso el sodio y el potasio. El paciente va a tener, conforme avance la enfermedad, más riesgo de hiponatremia e hipercalemia, ¿no? Pero lo que más miedo tenemos es el problema de la hipercalemia, porque esto puede llevar a la muerte del paciente, a las famosas paradas cardíacas en diástole, ¿no? Entonces, estos pacientes, por ejemplo, ustedes saben que el potasio está bastante en las verduras, en las menestras, pero lo que se recomienda en estos pacientes es dializar los alimentos. Dializar los alimentos es decir, pasarlos por agua tibia, el remojo, por ejemplo, si yo quiero una menestra para el día siguiente, le pongo agua, lo dejo remojando y lo cambio el agua unas 3 o 4 veces, ¿no? Igual las verduras, etcétera, ¿no? Entonces a veces el paciente se queja porque no siente el sabor de los alimentos. Por eso ese cambio de esa diálisis de los mismos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a tener cuando, por ejemplo, tenemos una insuficiencia renal crónica leve, ¿no? La depuración o el filtrado de 30 a 59, vamos a tener, por ejemplo, de repente hipertensión, de repente la paratormona sube ligeramente. ¿Qué hacemos? Tratamos la hipertensión. Ya comenzamos en esta época a restringir el fósforo y comenzamos también con análogos de la vitamina D. Ya cuando la insuficiencia renal crónica es moderada, vamos a tener más anemia. Ya vamos a restringir el sodio, porque esta hipertensión cada vez se va a hacer más incontrolada, y la restricción de las proteínas. Acuérdense que el consumo de proteínas es 1.2 gramos por kilo. En este caso, ellos se les restringe a 0.8 o 0.6 gramos por kilo por día. Cuando ya se hace más severa, con menos de 15 de filtrado, vamos a tener pues que ya el cuadro típico de un cuadro urémico que ya hemos hablado, ¿no? Ya tenemos que pensar y ir planeando qué tipo de diálisis le voy a recomendar al paciente, ¿no? Y en el estadio final es cuando es un paciente ya prepara, cuándo empezar la diálisis, ¿no? Lo ideal es tempranamente, cuando no tenga ningún tipo de complicaciones, pero hay mucha gente que le tiene miedo a dializar, entonces espera algún tipo de complicación y viene en la emergencia con, por ejemplo, en este caso, un edema agudo pulmonar, una acidosis metabólica, una hipercalcemia, una hipercalemia, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones va a tener que dializar de forma urgente. Esto es en relación a la enfermedad cardiovascular, ¿no? Acuérdense que hablábamos que el enfermo renal crónico de por sí tiene una inflamación crónica, ¿es cierto? Es un paciente con una inflamación crónica, hay una disfunción endotelial y por lo tanto, pues, la inflamación sistémica. En relación a la hipertensión es multifactorial, tenemos por liberación crónica de la renina-angiotensina-aldosterona, actividad simpática, el uso de eritropoyetina, las toxinas y otra serie de componentes. Este es un cuadro que me gusta mucho porque vemos el tema de la disfunción endocrina en la enfermedad renal crónica. Ya hay un trastorno incluso en relación a las hormonas, pues, sexuales, en las hormonas femeninas, ¿no? Y las masculinas. Entonces, estas pacientes, por lo general, pues, no salen embarazadas. A más fisiológica la hemodiálisis, más posibilidad de salir embarazada. Sin embargo, de las pacientes que salieron embarazadas, la viabilidad del feto ha sido más o menos un 15%. O sea, de todos los 100 embarazos que hubieron en hemodiálisis, 15 nada más fueron viables esos recién nacidos.
Pero si esta paciente se trasplanta, del 100% que se trasplanta, la viabilidad del feto más o menos es un 90%. O sea, 90% de estos fetos van a salir, de estos recién nacidos van a salir pues viables, ¿no? Es un dato importante. Bueno, el tema de la anemia no solamente es por la falta de la eritropoyetina, ¿no? El tema de la anemia es multifactorial. Acuérdense que la uremia también disminuye la vida media de los glóbulos rojos, ¿no? La inflamación sistémica de la que hablábamos, el hiperparatiroidismo, acuérdense que estimula la fibrosis a nivel de la médula ósea y por lo tanto, pues, también hay menor producción de glóbulos rojos, ¿no? El sangrado gastrointestinal por alteración del número de plaquetas, la deficiencia del hierro, folato y vitamina B12 al ser sometido este paciente a una dieta tan exigente, sobre todo de las verduras, de las frutas, ¿no? Sobre todo las verduras, y el tema, pues, final de la eritropoyetina. Acá vemos, pues, el tema de la anemia. Obviamente me va a producir probablemente una hipoperfusión, vamos a tener que arrastrar mayor volumen de líquidos, ¿no? Para poder transportar oxígeno de forma adecuada a los tejidos, ¿no? Esto va a producir una hipertrofia ventricular izquierda y a la larga una falla cardíaca. Entonces sabemos que la hipertrofia de por sí va a incrementar la mortalidad en un 30% a 5 años, ¿no? En los pacientes en hemodiálisis. Y acá tenemos un cuadro en relación al tratamiento, que ya lo veíamos en un cuadro anterior. Vemos el tema de la nicturia, que es una pregunta del MIR, ya cuando la depuración cae de entre 30 y 50 mililitros por minuto. Ya en esta etapa temprana ya vamos a tener una alteración del metabolismo fosfocálcico, donde vamos a tener aumento de la paratormona, aumento del fósforo, disminución del calcio y disminución de la vitamina D. Todo eso al inicio se controla con la dieta baja en fósforo, baja en proteínas, ¿no? El quelante de fósforo, acuérdense, si hay fósforo aumentado, no solamente voy a bajar la ingesta de fósforo, sino también voy a quelar el fósforo. Para quelar el fósforo uso el calcio, que se une al fósforo en el intestino y a la larga se pierde por el mismo, ¿no? Luego ya cuando tengo una depuración entre 15 y 29, ya vamos a ver el tema de la anemia, cobra un rol importante, ¿ya? Acá pues le doy el tema de la eritropoyetina. Habíamos hablado que la anemia no solamente es normocrómica, sino también puede ser incluso macrocítica e hipocrómica por el tema de la falta de otras vitaminas, como por ejemplo la falta de ácido fólico, la falta de vitamina B12, etc. El tema de la acidosis, que ya habíamos hablado y que se controla con el bicarbonato, ¿no? Y finalmente, pues, el cuadro urémico, que ya sabemos, pues, que vamos a tener que hemodializar a nuestro querido paciente. Obviamente, si yo tengo un paciente con enfermedad renal crónica, tengo que disminuir todos esos factores que ya había mencionado de progresión. La proteinuria, ¿cómo la disminuyo? Obviamente doy medicamentos antiproteinúricos. ¿Cuáles son? Los famosos YECAS. Pero ¿qué pasa con estos YECAS? Conforme avance la enfermedad, esté muy avanzada, ya no voy a poderle dar estos YECAS porque son retenedores de potasio. Y más bien va a tener riesgos de hipercalemia, ¿no? Entonces los YECAS los doy en estadio temprano para el control de la proteinuria. Evito otros medicamentos nefrotóxicos como los AINES, como las sustancias de contraste, como los aminoglucósidos, el tema de la metformina que ya les hablé, ¿ya? Y finalmente, pues, lamentablemente, si a pesar de todo mi paciente ya está, pues, en el estadio 5, ya tengo que ver y hablarle a él opciones de tratamiento sustitutivo. Es variable, tengo que ver también las características del paciente para yo poderle proponer cuál es la terapia que más le conviene. La hemodiálisis son terapias que se dan pues 3 veces por semana, de 3 a 4 horas cada sesión. Generalmente puede hacerse en el hospital o en clínicas contratadas, que generalmente están cerca a su casa.
Ya, sin embargo, yo no recomiendo la hemodiálisis en qué casos, en niños, por ejemplo, ni tampoco en pacientes con enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque la hemodiálisis, por ejemplo, como son cada 3 días, el paciente va a la diálisis y le sacan pues determinado volumen de líquido, generalmente 3, 4 litros en 3 horas. Entonces, y para eso hace uso de presión y hay mucha inestabilidad hemodinámica. El paciente puede ir hipertenso, sale hipotenso, o puede ir hipotenso y sale hipertenso por una hipertensión refleja. El otro tema también es que acumula sustancias cada 2 días, puede tener una creatinina en 12 y sale de la diálisis en 2, por ejemplo. Entonces, esos cambios hacen que las liberaciones hormonales no se den y por eso no es recomendable en niños. En relación a la diálisis, y el otro tema también de la hemodiálisis es que el paciente, generalmente se recomienda en pacientes pasivos, donde el paciente va a su sitio de diálisis, se echa y la enfermera le canula, le hace todo el procedimiento. Luego tenemos el tema de la diálisis peritoneal. Cuando hablamos de diálisis peritoneal, es la presencia de una cánula a nivel del peritoneo y los vasos del peritoneo, prácticamente ahí es donde se hace el transporte, ¿no? El transporte de las sustancias, las toxinas. Entonces es como un lavado, ¿no? Generalmente se hace cada 6 horas, se introduce un líquido a nivel del peritoneo, ¿no? Por ejemplo, lo introduzco a las 6 de la mañana y a las 12 del día lo estoy sacando y estoy recolocando un nuevo líquido fresco. Y así se hacen estos cambios. En el líquido que sale, ahí se van las toxinas, ¿no? Es un procedimiento, se podría decir, más fisiológico porque es más continuo. El trastorno hormonal no es muy marcado. Obviamente, pues el paciente se mantiene en una uremia importante, pero aceptable, se podría decir, ¿no? Hay un crecimiento no óptimo, pero un crecimiento mínimo del paciente. Y tampoco hay grandes cambios de presiones que puedan empeorar mi cuadro cardiovascular. Es por eso que se recomienda en estos pacientes. Sin embargo, no todos los pacientes pueden tener acceso a la diálisis peritoneal porque es una situación muy delicada en el sentido de que hay una comunicación con el peritoneo y por ahí pueden entrar bacterias, ¿no? Entonces, el paciente tiene que tener pues las condiciones adecuadas. Primeramente, tiene que tener pues un ambiente donde no esté en riesgo de infecciones. Tiene que tener un apoyo familiar, porque a veces de repente yo no sé hacerme el procedimiento, o alguien que tenga los conocimientos, ¿no? Es un personal, tienen que entrenarse al familiar, o a veces yo misma me lo puedo hacer, me hago mis cambios, pero para eso yo requiero tener un baño y obviamente en condiciones de limpieza, ¿no? Pero ¿qué ventajas tiene la peritoneal? Tiene la ventaja que yo me puedo ir al Cusco y me llevo mis bolsas así, bueno, pagaré pues en extra de mi equipaje, pero me llevo mis bolsas y me las hago allá, incluso en el hotel me puedo hacer mis cambios cada 6 horas. A diferencia de la hemodiálisis donde yo estoy unida a un grupo a un centro de diálisis, ¿no? Ahora, obviamente, previa coordinación, que es muy engorroso, de repente pueda viajar al Cusco y hacer que me dialicen allá, pero tengo el riesgo de que no me puedan dializar y me complique y me pueda morir, ¿no? Entonces es todo un tema. Y en relación al trasplante, el trasplante renal obviamente pues es una ventaja en el sentido de que suple las funciones del riñón. ¿Se acuerdan que les dije la hemodiálisis solamente un 20%, el trasplante un 100%? El paciente vuelve a vivir, vuelve a tener esperanza, se casa, se descasa, tiene hijos, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay escasez de órganos. Habíamos hablado que solamente no la gente piensa que todos los muertos van a ser donantes. No, solamente el 15% de los que mueren pueden ser donantes porque se necesita de una condición que es la de muerte cerebral y no todos vamos a morir como muerte cerebral.
Entonces, estos pacientes con muerte cerebral se les pide permiso al familiar para que puedan donar, pero el problema es que en pleno dolor, porque generalmente se da un cuadro agudo, tu familia recién se entera que estás muerto y pedirle la donación, la verdad es que la familia en ese momento no sabe ni qué decidir y por lo general tiene miedo a lo que desconoce, siempre, a ver, desconfía del sistema y por lo general dice no. Y este no significa pues cerrarle las puertas a muchos pacientes que están esperando en listas de espera para riñón. Al menos el riñón tienes la esperanza de continuar en diálisis todavía viviendo hasta que aparezca un donante. En cambio, por ejemplo, si es hígado, si es pulmón y no aparece un donante, te mueres pues esperando, ¿no? Ese es el problema. ¿Qué más? Pero también ante esta escasez de donantes cadavéricos tenemos el donante vivo, que puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, tu primo, tu tío. La ley de acá peruana considera familiar y la esposa, ¿no? Se hacen las pruebas de compatibilidad y si eres compatible se puede trabajar para que tú, y tenemos que asegurarnos que el donante esté bien con un solo riñón, porque han visto los mecanismos de masa nefronal, ¿no? Entonces por eso es que al donante se le recomienda no subir de peso. ¿Por qué? Porque si sube de peso, vamos a tener el tema que al inicio, ¿te acuerdan que hablábamos de un solo riñón va a ser la función de los dos riñones? Al inicio, no va a haber problema, pero si yo subo de peso, probablemente va a haber estímulo la hiperfiltración y la hiperfiltración al final la esclerosis. Muy bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Doctora, una pregunta. Sí. Cuando tiene una tasa de filtrado glomerular de 65 aproximadamente, usted estaba mencionando que dentro de la clasificación de enfermedad renal crónica estaba dentro del estadio 2. Em, Sí, em, sí, sí. si este paciente no tiene ningún antecedente, o sea, no es hipertenso, la presión arterial media está en 85, 90, pero el paciente es, tiene 70 años. ¿Qué tan fuerte es la edad? Porque veía que en su relación, en la lista de antecedentes del paciente, estaba en primer lugar la edad. Pero ¿qué tan fuerte es que es esta edad o es que tengo que buscar otros factores? Como por Muy qué. buena, muy buena pregunta. A ver, la edad es importante porque si yo tengo 80 años, yo no voy a esperar tener una tasa de filtración de 90. Yo voy a esperar en ese paciente que tenga una tasa, si consideramos 100%, los 100 mililitros, yo voy a esperar que mi paciente de 80 ya no va a tener 100 mililitros por minuto, va a tener 60 mililitros por minuto y yo lo voy a considerar normal si no encuentro ningún otro factor de riesgo. ¿Sí? Entonces, si tú me hablas de tu paciente que tenía 65, para 70 años, él debe tener más o menos 70. De 65 debería tener 70 mililitros por minuto, para yo considerarme tranquila. Ahora, hay otros parámetros que también tendría que evaluar en tu paciente. De repente si hay proteinuria. Los parámetros, ¿se acuerdan que les mencioné al inicio? Si tiene un riñón único, si es diabético, otros parámetros importantes que podrían yo encontrar y que puedan decir pues que es un enfermo renal crónico, ¿no? Ujú. Sí, o sea, dentro del laboratorio todo está ok, pero en el parénquima, en la ecografía renal, el parénquima está disminuido, está de 9 milímetros. Entonces, justamente por eso es que se hizo la orina de 24 horas por lo del parénquima, que fue un hallazgo incidental, que no fue porque tenía ninguna molestia. Y no tiene factores de riesgo, pero su tasa de filtrado glomerular ha salido de 65. Incluso la presión arterial también la tiene constante, no menor a 120/70 o 120/70, que es lo común en este paciente. Y no hay más, no hay diabetes, no hay nada más. Pero
sí estaría, bueno, con esa tasa de filtrado glomerular en el estadio 2. Ya, pero el hecho de que, ¿se acuerdan que les dije estudios de imágenes? ¿Se acuerdan? Ya tu ecografía, si te informa, eso quiere decir que hay una alteración. Ya tienes una alteración en la ecografía, que la causa, a ver, mira, por ejemplo acá, en esta parte. Acá está, daño renal, alteraciones de la imagen. ¿O no? Sí. Y entonces, si así tu mamá tuviera, o tu familiar tuviera 90 de depuración, pero ya tiene un daño en la imagen, un parénquima pequeño, un riñón pequeño, ya te está diciendo que probablemente estemos en ese estadio 2. Pero lo que sí yo te recomiendo es que la ecografía es muy subjetiva, depende del examinador. No todos van a hacerte una buena ecografía. Entonces, yo te recomendaría que consultes con otro ecografista, ya, porque el tamaño y el parénquima es muy subjetivo. Acuérdense que marcan una flechita donde inicia y donde termina y ahí miden. Y a veces el riñón se mueve y no lo hacen bien. Yo te recomendaría que vuelvas a consultar el tema de la imagen, de la ecografía. Ok, doctora, pero si fuese ese el caso, ¿tendría que buscar otro factor más o tendría que relacionarlo a la edad del paciente? Porque usted mencionaba también en otra diapositiva que se podría, bueno, que lo ideal era hacer una biopsia renal en estadios tempranos, ¿no? En estadio 1 o 2, pero en este caso sería, o sea, tendría que ser aplicable. Ahora, si yo soy anciana, no tengo por qué tener mi riñón más pequeño. ¿Se dan cuenta? Mi riñón, o sea, yo soy una anciana. Mi depuración ya no está desde 80, yo tengo una 80, voy a bajar a 40, por ejemplo, no, 60, 80 mililitros, yo tengo 100, perdón. Y soy una anciana de 80 años, ya mi depuración ya no va a ser, más o menos va a ser 60 mililitros por minuto, por ejemplo, para 80 años. ¿No es cierto? 60 mililitros por minuto, pero en mi ecografía no van a estar mis riñones chiquititos, tan pequeños como lo que tú me estás refiriendo. Cuando yo hago biopsias, cuando la diferencia entre un riñón y otro es más de 1 centímetro, por ejemplo. Eso me está diciendo que hay un problema. ¿En qué casos? Si es que tengo proteinuria, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, haría la biopsia. ¿Ya? Si no tengo proteinuria y solamente veo esa imagen, yo me aseguro primero en sacarle una nueva imagen, una nueva... ¿cuánto tiene? La creatinina probablemente sea normal, o sea, y siendo añoso, le haría un seguimiento y no le haría todavía una biopsia, por ejemplo, en este paciente. Porque para mí pareciera la edad, pero tengo que asegurarme una ecografía que me verifique ese dato. Claro, porque, o sea, sí, yo también estaba pensando en que podía ser una ecografía adicional. En esta ecografía salía un riñón derecho de tamaño normal 99 por 50 milímetros y una cortical de 11, y en el izquierdo 97 por 44 milímetros y una cortical de 9.6. Y bueno, debido a ese Pero tamaño, ambas corticales están disminuidas. La cortical normal es 20 milímetros. sí, de 15 a 20 había leído, y precisamente por eso es que se hizo la consulta nefrología, se hizo los exámenes de sangre y de orina 24 horas y salen todos normales. Sin embargo, bueno, con la regla de Cockcroft sale una tasa de filtrado glomerular de 65. Entonces, yo quiero, justo con su clase me da a pensar, o sea, qué tan importante es, o qué se debería de hacer si es que, aparte de la ecografía o el seguimiento, se tendría que hacer alguna biopsia renal a posterior, o qué tan significativo sería el antecedente de la edad, ¿no? Que usted ya me está descartando.
A ver, lo que pasa es que tendrías que tener estigmas de daño, o sea, tendrías que tener proteinuria, búscate microalbuminuria, tendrías que tener hematuria, ¿no? Para yo proceder a una biopsia. Porque la biopsia es un procedimiento de riesgo. Entonces es un procedimiento invasivo. Si no encuentro nada y la ecografía era confirmatoria, es la segunda ecografía que te persiste con el problema, a mí me parece demasiado. O sea, si yo tengo un parénquima de 11 y 9.6, no es para que esté con una tasa de filtrado de 65. Es para estar con una tasa de filtrado de 15. 15, 18, 20. Entonces te digo que esa ecografía está mal hecha. ¿Te la ha hecho el mismo? No, 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 es una primera, no hay segunda. Ah, no, pues está mal hecha, pésima. Esa tasa de 11, esa tasa es para un paciente que ya está en diálisis. Ok, doctora. Me parece con tu mami, si no encuentras nada, me parece que es la edad. Háztela con otra persona que te pueda hacer está mal, incluso el resultado está pésimo. Esa tasa, como te vuelvo a repetir, no es para un paciente con la depuración que tú le has calculado a tu mamita, a tu familiar. Ujú. Ok, doctora, gracias. Ya. Una pregunta aparte. Sí. ¿La policitemia está relacionada a enfermedad renal crónica? La policitemia relacionada a la enfermedad renal crónica. La policitemia no, la enfermedad renal crónica más bien no tiene policitemia, tiene el tema de la falta de la eritropoyetina y disminución de la formación de los glóbulos rojos. Cuando hablas de policitemia es hablar de aumento de producción de glóbulos rojos. Ahora, obviamente, una policitemia te puede dar trombosis y la trombosis te puede dar pues una complicación y a la larga de repente microtrombosis, algún compromiso renal. Pero la policitemia no es secundaria, o sea, un enfermo renal crónico no te da policitemia. ¿Sí? ¿Contesté tu pregunta? ¿Sí? ¿O no está aclarada? Sí, sí, doctora, pero yo lo mencionaba al revés, o sea, un paciente que creo que me entendió que si la enfermedad renal crónica causa policitemia, pero en realidad me lo mencionaba al revés. Si es que una persona que ha tenido policitemia este, desde joven, desde, no sé, 20 años, algo así, a la larga podría tener enfermedad renal crónica. Era al revés, sí. Ya, pero esta policitemia fue al secundaria algo. No, solo se me vino a la cabeza la pregunta. No tengo un antecedente. Bueno, la verdad es que no, ¿ah? Hay alguna literatura que describe glomerulosclerosis focal asociada a policitemia, pero no. Tendría que tener proteinuria, no tiene. Ujú. No, y no pareciera. ¿Y la policitemia se curó sola? No, no es un caso. Ah, Una ya. pregunta que se me ocurrió. No, generalmente no. No tiene que haber relación. Muy bien. Sí, Doctora, también escucho. había leído sobre que el paciente que ya se encuentra en diálisis como tiene pérdida de proteínas, el paciente con diálisis, a diferencia del paciente que tiene enfermedad renal crónica sin diálisis, se le aumenta en los alimentos las proteínas, o es algo así. Ya, muy buena pregunta. Generalmente las proteínas, habíamos dicho que es 1.2 gramos por kilo de forma normal. En diálisis, perdón, en enfermedad renal crónica prediálisis es 0.8 gramos por kilo. Ahora, si yo quiero ser un poco más, incluso puede ser hasta de 0.6. Cuando yo tengo hemodiálisis, diálisis peritoneal, le aumento un poquito, puede ser llegar hasta 1 por kilo. ¿Por qué? Porque la misma hemodiálisis te va a sacar las proteínas y la misma diálisis peritoneal también te saca un poco de proteínas. Sí.
No es que le agregues. Acuérdate que lo normal es 1,2. Todavía está restringido, pero menos restringido que antes. Ujú. Ahora, ¿en qué otros casos yo más bien le agrego? Le agrego proteínas, por ejemplo, en el síndrome nefrótico. Si mi paciente elimina 10 gramos de proteínas, tengo que esos 10 gramos por reponerles, porque si no me va a hacer edemas. Porque acuérdense que a menos proteínas disminuye la presión oncótica y aumenta el edema. Entonces, en el síndrome nefrótico sí le agrego. En cambio, en la diálisis y diálisis peritoneal no es que le agregue, sino que ya no soy tan exigente, ya no le doy el 0,6, 0,8, sino le doy 1 gramo por kilo. ¿Sí? Ok, doctora, gracias. Muy bien. Muy bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, entonces terminamos por el día de hoy. ¿Ya? Cuídense pues. Que les vaya bien. Está bien, doctora, muchas gracias.